Ahí dice mute. No, ya están todavía. Hola. Muy buenas noches. No, no me escuchan. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Sí se le escucha. Buenas noches, doctor. Bueno. Hoy vamos a conversar sobre una patología de otro órgano de la vía urinaria. Sobre el riñón falta comentar, hablar de trauma, pero ese tema lo tomaremos cuando ya veamos trauma de los diferentes segmentos de la vía urinaria. Como habíamos hablado haciendo una comparación de masa, en este caso de cáncer de riñón, y todas ciertas patologías para hacer un diagnóstico diferencial, para que tengan ustedes una idea de lo que de las diferentes patologías para aplicar frente a un paciente que les consulta o les llega en su guardia, en su trabajo, y hacer siempre mentalmente un diagnóstico diferencial con las diferentes patologías, recordando, doctores, que en nuestra especialidad llevamos un orden. El orden es la historia clínica, toda la serie de preguntas, los antecedentes y luego el examen físico. Y dependiendo de cada caso, buscamos apoyo en datos, en exámenes de laboratorio básicos y en imágenes que, como les he dicho, y hasta que acabe esta charla, les iré repitiendo. Siempre de lo más sencillo a lo más complicado. Entonces le pide una radiografía simple, le pide una ecografía y ahí va llegando al diagnóstico. Lógicamente que estamos orientando cuando un paciente va a una consulta, y otros casos son cuando el paciente llega de urgencia, grave, en estado crítico, o ha tenido un accidente, ¿no? Entonces, ellos los protocolos van a variar un poco porque el norte de la atención, dependiendo de la seriedad, es salvar al paciente, que el paciente se lo logre rescatar dependiendo de la severidad del accidente o el daño con lo que él presenta al llegar a una urgencia, un hospital o donde usted está laborando. Entonces vamos a hablar de una patología importante, que es el cáncer de vejiga. Nuestra vejiga, como ya hemos dicho, cumple una función importantísima, que es el reservorio de la orina. Y hemos también mencionado que está desde el interior, la mucosa nosotros la llamamos el urotelio, que es un epitelio de la mucosa que recubre la mucosa, ese urotelio. Ese urotelio es igual, la vejiga tiene el mismo, el urotelio está en la vejiga, en el uréter, la pelvis y en los cálices. Cuando llega ya a la uretra, ya el epitelio cambia y es otra mucosa de otras características. Es porque tenemos que recordar, porque podemos tener cáncer del urotelio de la vejiga, pero también podemos tener cáncer de urotelio en el uréter, en la pelvis renal, en los cálices. Y a veces, pues cuando es serio, apareció en la pelvis y se sembró en el uréter, o surgió en el uréter y llegó a vejiga. Es decir, es porque eso es importante recordar, porque ese cáncer de urotelio es el que se presenta, el más frecuente que se presenta del cáncer de este tejido. Ahora, el cáncer de vejiga no es que un momentito.
El cáncer de vejiga no es que tenemos una alta frecuencia. Felizmente acá no tenemos una alta incidencia de cáncer de vejiga. Pero con lo que van a escuchar ahora van a entender por qué a veces se lo detecta en estadios tardíos, en estadio avanzado. El tumor de vejiga se presenta más frecuentemente en hombres y es raro en menores de 50 años de edad. Y la incidencia y la mortalidad aumenta con la edad. Ahí está en ese dibujo una imagen nodular en el fondo, una imagen en la pared, en el lado izquierdo, y ahí está dibujado lo que yo siempre menciono, que se llama el trígono vesical, que está formado por los meatos ureterales y el cuello de la vejiga. Verá, el tumor de vejiga. Espera un momentito de ver si hay algo aquí escrito. No he escrito eso. Pero, a ver, ¿en quiénes puede desarrollarse un cáncer de vejiga? El cáncer de vejiga puede aparecer en fumadores crónicos, fumadores de 30, 40 años. Es decir, el tabaco. El ser un fumador crónico en un grupo de pacientes puede aparecer tumor de vejiga. ¿En quiénes más? Pacientes que trabajan en las fábricas de pinturas, anilinas, químicos. Yo, si no me equivoco, les comenté que en Europa, por ejemplo, el cáncer de vejiga está dentro de un listado que llaman enfermedades laborales. Como eso sucedió en muchos países europeos industrializados, entonces el paciente que trabaja en una planta de fábrica de pinturas, que está expuesto en la planta donde están los componentes, inhalan este tipo fuertes, ¿verdad? Las pinturas a veces irritantes, máximo trabajan en esa área 5 años. Y ahí los rotan a otra área, los tienen que capacitar, o no sé cómo, bueno, ese aspecto laboral no lo sé, pero lo que sí sé es que tienen que salir, ese grupo de obreros tienen que salir de la planta después de 5 años, porque ya se han expuesto a estas sustancias que van a inhalar y pueden desarrollar un cáncer, no inmediatamente, porque se supone que después de 10, 15 años pueden hacer un cáncer de vejiga o un cáncer de testículo. Entonces el empleado pasa a otra función, a etiquetar, empaquetar, etc. ¿Quiénes más pueden hacer cáncer de vejiga? Ahora, en la actualidad, existe, así como se ha dicho que el virus de papiloma humano afecta y desencadena, puede causar un cáncer en el cuello uterino, puede causar cáncer de pene. Ahora hay unas teorías fuertes, se sigue investigando, de que las bacterias que producen una inflamación crónica, si por ejemplo, cistitis crónica, por Escherichia coli, está comprobado que, o coincide, de que un paciente puede llegar a desencadenar un cáncer de vejiga. Así que mire cómo influye la presencia de las bacterias en la pared de la vejiga, en la mucosa, y ellas han llegado a ser tan agresivas pues que pueden provocar alteraciones epiteliales, ¿verdad? Mutaciones en las células, entonces se hace una anaplasia y va a cambiar el epitelio y va a salir un tumor de vejiga. Este comentario que le hago es porque Centros de Investigación de Urología en el mundo están haciendo una serie de trabajos y estas son las informaciones preliminares que en algún momento quedarán claras. Y como siempre,
y terminaremos estas charlas y me van a escuchar que la bendita bacteria que se llama Escherichia coli es la culpable de muchas cosas. Porque siempre está presente, ella está ahí. Entonces, el paciente puede tener una alteración pequeña, se altera la mucosa y la primera manifestación, usted escucha y dice, tiene un pólipo, es decir, una alteración en la mucosa, en la superficie. Y el síntoma o la manera de mostrarse es la hematuria. Pero la hematuria es el signo y síntoma más frecuente de presentación de un cáncer de vejiga. Lo más importante que deben recordar, doctores, es que esa hematuria es asintomática. Es decir, el paciente orinó una vez sangre y ya no orina más sangre hasta después. Entonces, cuando un paciente adulto sale el cáncer, bueno, tiene hematuria y no le duele, se asusta, es posible que comente con su compañera o su hijo, qué sé yo, o no comenta nada, porque las siguientes micciones ya la orina está clara. Entonces, no le duele, entonces minimiza ese signo y sigue su vida. Y yo les he dicho que normalmente nadie tiene que tener hematuria nunca. Si hay hematuria, usted tiene que sugerir una investigación. No puede dar solo paracetamol y Bactrim o ahora dan ciprofloxacina. No, doctor, eso no es medicina. Usted tiene que evaluar al paciente que tiene hematuria. Pero como ya hemos dicho, y vuelvo a repetir, usted tiene que valorar ese signo de acuerdo a la edad y toda la historia que trae el paciente. Es decir, un doctor de la edad de ustedes y tiene una hematuria, yo no voy a pensar que el doctor tenga un tumor de vejiga, porque tiene 20 y pico de años. Y puede que sea un cálculo, que ha migrado, o tuvo antes de un golpe, cosas diferentes a un cáncer. Pero si un paciente tiene 55 años o más años y bruscamente tiene hematuria, yo siempre pensaré a partir de estos 50 años que el paciente tiene un cáncer. ¿A dónde? Tengo que investigarlo. Porque, repito, esa es la manera de manifestarse en el caso de cáncer de vejiga. Entonces, a veces tiene un solo episodio y a veces no comenta. Nosotros tenemos pacientes que la compañera lo trae. La señora, cuando está casada y viviendo ya 30 años o más, lo trae y el paciente dice, por gusto, ella no tengo nada, a mí no me duele nada. Y ella le dice, no, tú has orinado 2 veces sangre, ella tiene hasta apuntado cuando orinó sangre. No, y ahí se hace una discusión ahí en la consulta, la pareja. Y dice, pero si yo no tengo nada, a mí no me duele nada. Entonces tenemos que empezar la investigación, buscar la causa de esa hematuria, porque siempre habrá una causa. Siempre. No puede ser que por gusto, no, es imposible. Entonces, el paciente a veces tiene hematuria, otras veces el paciente tiene unos síntomas irritativos de la vejiga. Y le hemos dicho a ustedes que el sistema inmunológico es una de las ventajas que tenemos nosotros para el mecanismo de defensa contra las infecciones. Y hemos hablado que es la anatomía normal del tracto urinario, del pH urinario, la micción y el sistema inmunológico. Nuestra vejiga tiene una capacidad inmunológica increíble. Ella se defiende frente a un cuerpo extraño porque se irrita y quiere orinar al paciente a cada momento. Si hay una infección, tiene disuria, urgencia, se irrita la mucosa y la persona tiene disuria, dice, doctor, pongamos una dama tiene una cistitis, dice, doctor, yo no quiero orinar porque cuando orino es un dolor en la vejiga, en la pelvis, es que está
La vejiga está diciendo, aquí tengo yo algo y quítame esta molestia. Entonces el paciente puede también debutar con eso, con síntomas irritativos en la vejiga, porque la vejiga, si hay ahí un pólipo o hay un tumor, ella comienza a avisar que algo está pasando. Lógicamente que en nuestra comunidad vamos al médico cuando ya de verdad nos fastidia algo, si no, comienza la automedicación, que habla con el uno, habla con el otro, tómate esto. Eso es la lamentable conducta que teníamos en nuestro medio. Y usted también no se acostumbre en su vida profesional a dar consultas y recetas en los pasillos. Si un paciente tiene algo, y ahora todo es por el celular. No, usted tiene que ver, conversar, tocar. No puede usted hacer consulta de esa manera. Ni ya pasará el COVID, tiene que usted ver a los pacientes, entrevistarse con ellos, examinar. Ya. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando hay un paciente con una hematuria indolora, le vamos a pedir los exámenes básicos. Le pedimos un examen de orina, por ejemplo, un cultivo de orina y lo básico que se hace, una biometría, los tiempos de coagulación, porque no estamos hablando del signo y síntoma de hematuria, estamos hablando del tumor de vejiga. Pero, por ejemplo, hay hematurias, por ejemplo, ya me estoy saliendo del tema, pero a propósito de una persona. Hay hematuria, ¿y cuál ha sido la causa de la hematuria? Por ejemplo, pacientes que tienen una cardiopatía, algún trastorno, toman antihipertensivos y otros toman aspirina. Otros toman anticoagulantes. Entonces, muchas veces ese exceso de este tipo de sustancia puede causar una hematuria transitoria y uno le evalúa y no tiene nada. Simplemente ha sobrepasado los límites del ácido acetilsalicílico porque ha tomado mucho tiempo la aspirina y puede causar entonces alteraciones de los tiempos de coagulación y el paciente puede presentar una hematuria microscópica y a veces presenta hematuria macroscópica. Bueno, volviendo a lo que usted le va a pedir a un paciente que tiene una hematuria, le va a pedir un examen básico y le va a pedir una ecografía. Le va a pedir una ecografía simple. Y si le pedimos una ecografía, por ejemplo, vamos a ver estas imágenes, nos van a reportar esto. Una imagen de sustracción. Como ustedes ven en estas tres láminas, hay una imagen de sustracción en la cavidad vesical. Entonces, en estos tres casos, se observa un tumor de vejiga, ¿no? En diferentes situaciones, sitios de la vejiga, que es la causa de este sangrado. Ahora, le puede pedir una tomografía. Si ya tiene la ecografía, le sale eso a usted. Si usted hizo una ecografía y sale esa imagen, de ley tiene que ser evaluado todo el tracto urinario. Y en este caso, por ejemplo, por la tomografía, usted puede ver un defecto de represión, ¿no? En imágenes, en la asignatura de imágenes, quizás le nombraron imagen de sustracción, un defecto de relleno. Hay alguna manera de expresar eso, que no se ve completa la vejiga, las paredes, sino que usted puede ver claramente un defecto que hay ahí, ¿no? Entonces, eso significa que es una masa que está en una parte de la anatomía de la vejiga y que tiene que ser extraída, tiene que extraerse para hacerse un estudio. Ahora, en otros países donde hay mayores recursos, etcétera, aquí no se justifica, pero en el fondo lo ideal, ¿saben qué sería? Pedirle
usted una citología. Entonces, en la citología usted puede ver células urticulares malignas. En una citología, la citología consiste así como usted habrá leído o capaz vio hacer cuando le hacen un Papa Nicolau de cervix uterino o en una muestra y lo ponen en una placa, lo fijan con un fijador de pelo así y se va al laboratorio. ¿Para qué? Para que sea visto por el patólogo y para identificar células tumorales. ¿Por qué? Porque el cáncer de vejiga es un tumor que se descama. Entonces, el cáncer más frecuente, acuérdense que los cánceres tienen una identificación. Entonces, el cáncer más frecuente de aparición en el mundo es el carcinoma de células, como dice el nombre, carcinoma de células transicionales, de transición, que van cambiando. Entonces, en un examen de citología, en un cerebro de un buen patólogo, lo identifica. Penosamente, en nuestro medio no está muy difundido hacer este examen. Entonces no se capacitan los colegas para identificar las células malignas del urotelio en la solicitud de una citología urinaria. En otras partes del mundo ese es el primer examen. Hágase una citología para identificar si hay células malignas, porque, repito, el tumor más frecuente que presenta el ser humano en el mundo es el carcinoma de células transicionales, como el nombre lo dice, transición, siempre está cambiándose. Entonces es un buen examen y tiene un valor predictivo positivo en general también cuando son muy altos. Se identifica una célula tumoral o se repite otro. Eso muchas veces lo hacemos, por ejemplo, hay pacientes que tienen hematuria microscópica constante. Se hace un examen a los 6 meses otra vez y siempre está, porque nadie tiene que tener hematuria microscópica constante. Hemos dicho que la orina es más limpia que el agua, de interagua, que aquí está contagiada con Escherichia coli. Así que debe recordar eso. Que hacemos la ecografía. Le podemos seguir una tomografía, ¿no? Entonces usted puede ver, por ejemplo, en esta imagen, cómo en la imagen superior podemos ver que una masa infiltra la pared vesical. Infiltra la pared vesical. Y puede haber adenopatías. Muchas veces el paciente llega a nuestro servicio o a los servicios hospitalarios con una masa así infiltrante, agresiva. El pronóstico no es bueno. El pronóstico es malo. Ahora, el examen ideal que se tiene que hacer es una citoscopía. Así como usted ha de haber estudiado. Ustedes ven gastroenterología o algo de medicina interna van a ver, o ya vieron. Entonces, si un paciente tiene trastornos digestivos o ha tenido un médico dice, tiene que realizarse una veda. Ustedes ya saben qué es la veda, ¿no? Entonces, la videoendoscopia alta, digestiva alta, la veda. Bueno, en urología, si un paciente tiene una hematuria, el examen ideal es hacer una citoscopía. ¿Para qué? Es un procedimiento invasivo, que lo hacemos nosotros, lo hace urología. Va a introducir una cámara, un lente a través de la uretra y vas a visualizar la uretra y la vejiga, todo en todas las caras, para ver qué está pasando en ese epitelio de la vejiga. Y aquí en esta imagen ustedes pueden ver, por ejemplo,
los diferentes tumores que puede observar. En todas las láminas se ven tumores y alrededor de donde esté el tumor usted ve la mucosa natural y con este examen usted puede, nosotros le sacamos mucho provecho porque vemos si es único, son múltiples, la situación, la forma, si es de base ancha, si es de base pequeña, si está implicado en los meatos ureterales. Es decir, este examen lo hacemos y nos da nos aclara el diagnóstico inmediatamente. Pero siempre, y hemos pedido lo más sencillo, como una ecografía, o otros se han hecho una tomografía, pero aquí está el examen que tiene que realizarse irremediablemente un paciente que está sospechoso de tener un tumor de vejiga porque ha presentado una hematuria y un eco nos indica una imagen. Entonces tenemos que hacer este examen. Ahora, ¿qué se hace cuando un paciente llega y tiene esta imagen? Verán, lo ideal sería realizar una biopsia por vía endoscópica, es decir, tomar un pedacito, cuando se hace la citoscopía, tomar un fragmento y hacer la biopsia. Eso es lo ideal. Y ya después que tenga la biopsia, usted tiene que extraer el tumor. Entonces, sobre esto es un poco, en nuestro medio, un poco problemático. La razón. Si yo llego a un paciente y ahora me tengo que tiene un tumor, yo le hago la endoscopía, tengo que hacerle la biopsia. A veces es posible, pero hacer la citoscopía tiene un costo. Tiene que llevar la muestra y tiene que pagar la patología, hacer la evaluación por el departamento de patología, ahí tiene que pagar otro derecho. Estamos hablando de un hospital privado, como el Bernaza. Ya. Entonces le decimos, venga para ver resultados. Cuando viene, le decimos, tiene que operarse. Le vamos a hacer una resección transuretral del tumor. Sí, vamos a introducir un aparato, como está graficado ahí, y vamos a resecar, es decir, vamos a cortar el tumor y vamos a sacar todo el tumor, vamos a tomar biopsia de la base del tumor. Eso es importantísimo y tenemos que esperar el resultado. Ahora, la resección transuretral del tumor, esa es la operación, la piedra angular de todos los tumores de vejiga aquí y en el mundo entero. Primero se hace este procedimiento, se reseca, como el nombre lo dice, se extrae por pedacitos el tumor y se manda a hacer un estudio del patólogo por separado. El tumor, la base del tumor, si hay dudas de otras partes de vejiga, se coge muestra y se hace una evaluación completa del tumor de vejiga. ¿Para qué? Porque el tratamiento es necesario un tratamiento complementario. No es que se operó ahí y se acabó y se va a la casa, viva la fiesta. No es posible, porque estamos hablando que este tumor es un cáncer y tenemos que frenarlo para el resto de la vida. Ya, entonces ahora, cuando todo depende de cuán grande es el tumor que está en la vejiga. Es posible que un paciente llegue con un pequeño pólipo, nosotros decimos como una alga, ¿no? El mundo submarino de la vejiga, ahí está una alga, está sembrado, y lo sacamos, pero que puede que sea uno solo y pequeño, o puede ser una masa grande de 4 o 5 centímetros. Entonces, cuando se hace esta resección, se trata de extraer todo el tumor, pero se puede quedar y se seguirá quedando, y tendremos que volver a resecarlo cuando
Ya tenemos el resultado de la biopsia. Lógicamente que el norte es sacarle todo el tejido, pero no podemos pasar horas haciendo la intervención, que es una intervención invasiva, que se coloca al paciente en posición de listotomía, que trabajamos con agua y puede reabsorberse y traer trastornos electrolíticos. No. Usted reseca lo que puede sin hacer iatrogenias y es posible que volvamos a necesitar una segunda resección y después del día del estudio completo histopatológico se va a programar algún tratamiento adyuvante o complementario para tratar de sanar al paciente. Todo depende del tamaño del caso, del paciente que tiene su tumor. Ahora, ahí está un dibujo. Mire cómo está el tumor. Ese es el problema. Ahí en el tercero punto rojo pongo más del 50 de los cuales invaden el músculo o son más extensos en el momento del diagnóstico. Hace unos 5 años llegó a nuestra consulta un paciente él me dijo que había fumado 50 años. Tenía 75 años. Entonces yo le pregunté, tenía sus dedos curtidos por el tabaco. Y su aliento y sus dientes, todo, era un fumador crónico. Y yo le digo, caballero, ¿cuántos años usted fuma? Me dijo muy tranquilo, yo fumo, ya tengo fumando 50 años. Y me dijo, doctor, si usted fuma, yo le recomiendo que vaya a comprar en un centro comercial que se llama el Van Borja, que ahí hay un negocio que se llamaba New York Discount. Entonces ahí vendían el cigarrillo importado. Y yo digo, ¿cada qué tiempo compra usted? Yo voy todos los sábados y me compro una caja. Tiene 10 cajetillas. Puede imaginarse cuánto ha fumado ese señor. Y ya partió. Entonces yo le digo, pero tiene que dejar de fumar con esta enfermedad. Imposible, tiene que dejar de fumar. Bueno, entonces le hemos hecho una resección de un gran tumor. Sacamos lo que más pudimos. Entonces le propusimos, como estaba infiltrado al músculo, le propusimos que él deberíamos sacarle la vejiga. Porque ese es el tratamiento en caso de un tumor invasivo. Entonces, resumiendo un poquito antes de avanzar. El paciente tiene una hematuria, usted tiene que hacer un diagnóstico rápido y confirmar que hay un tumor. Entonces, como usted todavía no hace urología, lo mandan a un urólogo de confianza, que usted conoce, y le hace, el urólogo dice, sí, hay que hacer una resección biopsia, ahí que tiene que llevar. Nosotros en nuestra área de trabajo comprobamos que tiene, le hacemos la citoscopía y le decimos, bueno, aquí tienes un tumor. A veces le podemos hacer biopsia, a veces no le podemos hacer biopsia. Unos aceptan, lo ideal sería estos exámenes hacer bajo sedación, otros no quieren hacerse la citoscopía. Bueno, el paciente tratamos de hacer un diagnóstico sin ser tan exigentes, pero tratando de que se haga el diagnóstico en forma precisa. Entonces, cuando el paciente tiene un tumor de vejiga, y ya le hicimos la citoscopía, usted tiene que operarse urgente. Entonces, en la operación, sacamos todo el tejido, todo lo que se pueda, casi todo lo que el norte saca sin nada, y ahí hacemos ya la biopsia detallada de todo lo que puede tener el paciente. Porque muchas veces el paciente, cuando es que es difícil la conducta del ser humano. A veces nosotros ni hablamos de cáncer, de esa palabra ni la mencionamos, porque el paciente se asusta, se va y no vuelve. Entonces hay que ver a quién se le puede decir por su nivel de educación, ¿no? Cultural, que entienda, porque hay algunos que y hemos vivido todas esas fases. Entonces uno al principio decía, usted tiene posiblemente un cáncer de vejiga, se perdía. Y venía cuando tenía una hematuria terrible y tu tumor estaba más grande. Y es que tenía miedo, pero ahora ¿para qué? Entonces el día no tiene miedo. Otros siempre decían, es que no tengo dinero, pero entonces ahorita tiene dinero, entonces nos vamos a operar, tengo una clínica porque ahora tienes dinero. Sí,
Es difícil, doctores, cuando hay un caso oncológico, en la primera entrevista ya tienes tú la idea que tiene algo, o ya están los exámenes de decirle cáncer. Esa palabra nosotros decimos es una masa que hay que investigar. Lógico que ahora corre el paciente, le dice si es adulto mayor y no maneja el sistema del internet, le dice al nieto, mírame que hay una masa en la vejiga, y ahí viene el doctor, me dice que tengo esto. Sí, entonces bueno, él ya averiguó por cuenta propia lo que posiblemente tiene como posible diagnóstico un cáncer de vejiga. Bueno, nosotros le hacemos la resección y si el cáncer ha sido superficial, es decir, el cáncer está solo en la mucosa, le vamos a dar un tratamiento complementario. El diagnóstico del patólogo tiene que ser lo más preciso. Si me dice, no infiltra el músculo, la lámina propia, es un tratamiento. Si el patólogo nos dice, infiltra la lámina propia, el músculo, el tratamiento es otro. Lo ideal, doctor, sería que el paciente llegue en estadio inicial, que no infiltre el músculo, pero no siempre es posible. Es decir, no siempre llegan así. El paciente ya llega infiltrado. Y entonces, si llega infiltrado, el tratamiento ideal es extraer la vejiga. Ya vamos a continuación a hablar de eso. Nadie quiere que le retiren su vejiga, doctor. ¿Cómo va a orinar? ¿A dónde está el reservorio? ¿Ve? Entonces usted tiene que, nosotros en forma teórica decimos, deberíamos detectar a tiempo, pero si él no avisa, el paciente no va a buscar al médico y decir, míreme si tengo un tumor de vejiga. No, pero si usted hace una evaluación del adulto mayor periódicamente, como en los sitios de trabajo privados y no privados, le dicen al médico, al afiliado, tiene que hacerse una ficha médica. Quizá no se cumpla, pero en muchas sí se cumple, una ficha médica. Entonces, dentro de esa evaluación de la ficha médica, se debería poner que se haga una ecografía de abdomen superior e inferior a todo empleado después de los 50 años. Y entonces se detectaría muchísimas patologías a tiempo y el paciente, ese individuo, ese paciente, se le podría hablar de curación y que tenga una buena calidad de vida, disminuyendo muchísimo la inversión en salud. Pero eso es un comentario que yo lo hago, pero eso no se hace. Pero ustedes que son médicos jóvenes que van a tener clínica, van a trabajar en la medicina prepagada de los seguros, entonces ahí debería hacerse como un protocolo de a partir de los 50 años, una ecografía de abdomen superior e inferior. Por ejemplo, en urología todo paciente de partir de los 50 años de edad debería hacerse un marcador de la próstata para detectar a tiempo la aparición de un cáncer de próstata. Eso en otras partes del mundo ya está escrito. En Europa es a partir de los 45 años de edad. Usted tiene un seguro de salud privado, por ejemplo aquí BMI. Ahí hay uno que se llama BMI, ¿no? Se debería escuchar. Entonces, a los 45 años, la firma le dice, señor fulano, a ver, señor Eva, usted tiene 45 años, tiene que hacerse una evaluación de urología, tiene que hacer, entonces el médico le pide las órdenes, ¿para qué? Para detectar un cáncer de próstata a tiempo. No tiene nada muy bien. Usted ahora cada año tiene que evaluarse la próstata con los marcadores tumorales, y se le va a renovar. Ahora puede que uno diga, rebelde, yo no voy a hacer eso, a mí no me interesa, entonces no le renovan el seguro. ¿No? Es porque si se detecta a tiempo un tumor de próstata, lo puedes poder decir en el 95% curar. Y el seguro no gasta nunca más de nada de eso. Pero si el paciente viene con un estadio avanzado y tienes que tratar de salvarle la vida y prolongarle la vida,
va a tener que gastar muchísimo dinero esa compañía de seguro que ese paciente que se le pasó el cáncer de próstata. Estamos hablando de un ejemplo de próstata. Entonces, yo siempre digo, comparo con otras culturas médicas, con otras culturas asistenciales, ¿por qué en Ecuador no se puede hacer eso? Debemos sembrar a la comunidad una evaluación, una prevención de determinadas patologías que pueden presentarse en el adulto, hombres y mujeres, con tiempo. No esperar que sintamos algo para ir a buscar al médico después que hemos recorrido o automedicado algunas cosas. Ok, entonces, bueno, esto es solamente un dibujo de los ganglios que, solo para información, que por donde se diseminan la enfermedad, especialmente por los ganglios obturadores, eso para la parte del nervio obturador, eso acuérdense que los vasos, grandes vasos, los ilíacos, primitivos, sí, los ilíacos, pero son internos y externos, los ilíacos, por ahí circula el nervio obturador que tiene que ver con la deambulación, y ahí están los ganglios, la cadena ganglionar. Entonces, la principal vía es por los ganglios obturadores, ¿no? Ahora, se puede diseminar por vía vascular al hígado, al pulmón, al hueso. Imagínense, ahí están las imágenes, cómo tienen nódulos en el área pulmonar. Miren cómo están los nódulos en el hígado. Pero cuando un paciente llega con eso, la suerte está, el futuro es incierto, doctor. Es posible a la fecha tratar con la quimioterapia de rescatar al paciente, pero hay que hacer una inversión y no estar al alcance de toda la comunidad. Es difícil. Bueno, el tratamiento inicial, aquí está un dibujo de lo que nosotros hacemos, que es la resección transuretral. Ahí está un diagrama que ustedes pueden entender que un aparato que es el resectoscopio con una óptica entra a la vejiga y va a resecar el tumor de vejiga. Lo va a resecar, eso el patólogo nos tiene que decir todos los detalles que queremos y según eso nosotros vamos a sugerir un tratamiento. Ahora, si ya resecamos el tumor que ha sido pequeño y dice no infiltra la lámina propia, no significa que no llega a la parte muscular, entonces nosotros tenemos que realizarle o sugerirle un tratamiento complementario. Entonces, algo de una breve nota de atrás, de años atrás, en los países industrializados, España, Alemania, Inglaterra, en la década del 70, 80, se usó una sustancia nitrogenada. Quizás en farmacología hablaron algo de eso, no sé. Pero bueno, usaban un medicamento que era la tiotepa, que se usaba y se la instilaba dentro de la vejiga para que cause una reacción en la mucosa y destruya las células tumorales que pueden estar en la mucosa del urotelio, es decir, en el epitelio mucoso, ¿no?, de la vejiga, porque estamos hablando que tenemos un cáncer que es superficial, que es no infiltrante. Entonces originaba una inflamación, una descamación, y se usó muchísimo, pero también tenía muchos efectos colaterales. Luego se empezó a usar la quimioterapia. Y una de las quimioterapias, antes se usó de todo, pero empezaron a usar un medicamento que todavía está vigente, ya mejorado por la industria farmacéutica. En el año 83, 84 se usaba todavía la mitomicina y causaba una reacción en el epitelio destruyendo las células tumorales. Ya les voy a explicar cómo funciona esto. Pero ya ahora ya van a ser, hace unos 30 años,
un urólogo, trabajaba mucho en México, trabajaba mucho con pacientes que presentaban tumor testicular. Entonces, y algunos tuvieron que si tenían tuberculosis y tumor testicular. Bueno, y se comenzó a usar una medicación inmunológica en animales y después probó en seres humanos. Adivinen qué usaba. Usó el BCG. Usted sí sabe qué es la BCG, ¿no? ¿Quién me puede decir? Pues pregunte si alguien sabe qué es la BCG. ¿Alguien desea hablar? Doctor, ¿no es la vacuna contra la tuberculosis? Exactamente, doctor. Usted tiene que tener todavía la huella. Todos tenemos en el deltoides la huella de la BCG. Cuando nacimos nos ponen esa ampollita. Todavía se lo hace. No creo que porque estamos en el siglo XXI no se ponga. Todavía se hace. Todavía se pone en el hospital del ministerio. Y en los hospitales, en los centros privados, si no lo hacen inmediatamente, lo mandan a un sitio de vacunas para el neonato para que le coloquen la BCG. Ese es el bacilo Calmette-Guerin, el bacilo de la tuberculosis. Ya. Se empezó a usar el bacilo de la tuberculosis con una instilación dentro de la vejiga, doctores. Y usted dice, a ver, yo voy a poner los bacilos de tuberculosis dentro de la vejiga. ¿Y cuál sería la acción, el mecanismo de acción? Quizás alguien puede decirme. ¿Quién desea hablar? A ver, les explico. Mire, el bacilo Calmette-Guerin es una micobacteria atenuada desarrollada como vacuna para tuberculosis que ha mostrado actividad antitumoral en varios cánceres y especialmente en el cáncer de urotelio. Bueno, eso. A ver, se hicieron una serie de estudios en Europa, en Estados Unidos, y se comprobó el beneficio que causaba en los pacientes con tumor de vejiga la instilación. Entonces, en resumen, la oncovacuna son bacilos atenuados de la tuberculosis, atenuados, si están congelados, en unas ampolletas de 3 centímetros. Ahí hay un grupo como de 150 unidades. Esos bacilos están atenuados durmiendo y guardaditos. Lógicamente que tienen un margen de vida, pero para eso está la cepa en los laboratorios y se la sigue desarrollando. Al colocar, ¿cómo se coloca? Es una instilación. En la literatura dice terapia, unos hablan terapia intravesical, otros expresan una terapia intracavitaria, es decir, que van a entrar en una cavidad, y es en la cavidad vesical. Entonces, el esquema terapéutico que está comprobado, que actúa tratando de inhibir, neutralizar el desarrollo del cáncer de la vejiga, consiste en instilar en la vejiga una vez por semana una ampolla diluida en 50 centímetros o 60 centímetros de solución salina. Entonces le colocamos una sondita, le ponemos la vacuna y fijamos siempre un día fijo. Entonces todos los lunes tiene que llevar la ampollita. No puede
romperse la cadena de frío. Entonces, ya le voy a explicar algo de historia. No se puede romper la cadena de frío porque está congelado. Lo lleva al sitio, a nuestro hospital lo lleva, o a los consultorios, que sé yo, depende de cada quien de tratamiento, en un termo con hielo. Llegan a nosotros abrimos la ampolla y lo vamos a poner en solución salina. Y se la vamos a poner en la vejiga. Hay dos requisitos, el requisito más principal. El paciente después de la operación tiene que traernos a las 3 semanas un examen de orina que indique que no hay hematuria, ni micro ni macroscópica. No debe haber ni sangre en ninguna clase. ¿Por qué? Ya no voy a preguntar, les digo. Imagínense si está sangrando la vejiga y yo le introduzco la solución salina con los bacilos atenuados. Si hay un vaso abierto, va a entrar el torrente, los bacilos atenuados, y va a causar una vesicititis. Nosotros, gracias, yo soy creyente a Dios, nunca hemos tenido un paciente complicado con la inoculación de la BCG, pero sí está reportado. Y ya les voy a comentar ya mismo a quién le dio una vesicititis, una TB miliar. En un momento. Entonces, y voy a decir el nombre porque ya se murió, pues, ¿no? Respetando la privacidad. Le ponemos 6 semanas seguidas y luego una por mes, 6 meses. Y nosotros tenemos que ver, después hacer una citoscopía, una ecografía, a ver si es que no surge otro tumor. Ese es el esquema cuando se trata de un tumor superficial que no infiltra la pared muscular. Aquí en Ecuador empezamos a usar la oncovacuna que se elaboraba. Es que ustedes no saben la historia de las instituciones de esta provincia. Seguramente no saben que existió un instituto que se llamó Instituto Leopoldo J. Pérez, que la comunidad llamaba Instituto de Higiene. Ese queda todavía la edificación abandonada, queda frente al hospital, y llaman de aquí. Ustedes no se ven ni el nombre del hospital, pero el hospital le dice Hospital de Infectología, pero tiene un nombre de un caballero, de un médico. Seguramente ustedes saben, no lo voy a decir. Pero bueno, el Instituto Leopoldo J. Pérez elaboraba la vacuna de BCG para los niños. Teníamos una excelente cepa, unos bacilos de tuberculosis bien fuertes, pepudísimos, y estaba reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Y nosotros presentamos trabajos y fuimos al instituto y dijimos, mira, ¿por qué no hacemos nosotros? Y muy bien. Gente calificada dijo, perfecto, empecemos. Y entonces, durante algunos 2 o 3 años tuve la paciencia de yo ir con un termo, ir a verla al hospital, al Instituto de Higiene, venía y se la nos ponía al paciente y empezamos a hacer un trabajo. Lógicamente, en otras partes del mundo también lo estaban haciendo. Y después, ya en nuestra comunidad, la oncovacuna la usó Solca, la usó el Teodoro Maldonado, y lógicamente que ya se distribuyó para Quito y demás. Y durante unas 2 décadas o más se la usó exitosamente, y puedo decir que tenemos muchos sobrevivientes de un cáncer superficial con el uso de la terapia intracavitaria con la BCG. Y antes de avanzar, ¿cómo actúa? Ustedes tienen que haber leído algo en bacteriología, en inmunología. El bacilo actúa, el bacilo se activa con la solución salina y quiere entrar a la mucosa vesical. ¿Y quiénes vienen frente a una irritación causada por los bacilos? Van a venir los linfocitos T y todo un ejército
va a venir a destruir a los bacilos de la tuberculosis. Y por confusión de los linfocitos, va a destruir las células tumorales que están todavía en el epitelio vesical, las que todavía se quedaron posiblemente. Entonces causan los bacilos, el organismo, el sistema inmunológico los absorbe y por confusión, por querer destruir todos esos bacilos, va a destruir las células tumorales que todavía están en el epitelio de la vejiga. Y se mueren las bacterias. Se muere la bacteria y se va destruyendo. Entonces se ha comprobado que durante una vez por semana, 6 semanas, se ha destruido todo lo que puede quedar allí de células transicionales presentes en el epitelio. Y nosotros reforzamos en todo el mundo ese esquema, más o menos así establecido, se da una ampolla por mes por 6 meses. Y luego los controles. No le damos el alta nunca. ¿Por qué? Porque hemos tenido pacientes y muchos de estos pacientes han sido relacionados, familiares directos de personal que trabaja en nuestro hospital. La mamá de acá, la mamá del licenciado, el papá del colega, etc. Y la respuesta nos ha ido bien. Pero no le damos el alta porque hemos tenido casos, a los 6 años apareció otra vez otro tumor. Volvemos a hacer lo mismo y tenemos una supervivencia. Todavía tenemos personas que se están haciendo más añosas y también se curó. Ahora, algo de la historia. ¿Qué pasó en nuestro medio? En ese instituto recibió un apoyo y ustedes deben de haber escuchado, a ver, los que viven en Guayaquil, bueno, como ustedes se han de mover en su carro, tienen chofer, yo digo, no sé, han de conocer una calle que se llama Noguchi. Se han de conocer los que viven en Guayaquil. Los que no viven aquí no saben de qué estoy hablando. La calle Noguchi. Hacia el sur va la calle, hacia el sur de la ciudad. Esa calle Noguchi es un apellido japonés. Y no está ahí por gusto. A ver, ¿qué pasó? ¿Cuál es la historia? Existe un científico que trabajó para la fiebre amarilla. Ese señor Hidego Noguchi vino a Ecuador, era un científico, un investigador de enfermedades tropicales y demás, y vino a Ecuador, a Guayaquil, invitado por el señor Leopoldo Izquieta Pérez y otros colegas. Y entonces aquí en el Ecuador, en la provincia del Guayas, había fiebre amarilla. Entonces él vino a estudiar la fiebre amarilla. Y descubrieron algunas cosas, pero lo que descubrieron después se comprobó que era la leptospirosis. Este señor Hidego Noguchi trabajó mucho, vino, apoyó mucho económicamente, y por eso en esa época la alcaldía de esta ciudad lo inmortalizó en el sentido de la ciudad y puso el nombre de Hidego Noguchi, la calle Noguchi. Y este señor, este médico, tenía una fundación, todavía existe, de Hidego Noguchi en Japón, por allá por Tokio. Y él hizo la fundación, él decidió otorgar beneficios al Instituto de Leopoldo Izquieta Pérez. Y durante muchos años, ¿qué pasó? Muchos médicos costeños, serranos, se fueron a especializar afuera. El Instituto de Higiene tenía contactos en algunos países europeos y mandaba a becarios allá. Entonces hicieron medicina tropical, virología. Uno de los doctores que
fallecieron ahora con el COVID, era el doctor Gutiérrez. Él era, creo, si no me equivoco, el virólogo, que él tuvo la oportunidad de estudiar fuera virología, con el apoyo del Instituto Leopoldo Luquiete Pérez. Hicieron patología, virología, bacteriología, inmunología. Ese era un centro de investigación que había en esta provincia, en esta ciudad, que no perteneció nunca al Estado y no recibía apoyo del Estado. Tenía un apoyo de fundaciones externas, asignaciones anuales. Bueno, ya serán como 10 años quizás, en la peor época de un gobierno ecuatoriano, este señor la anuló, la acabó, y nos quedamos sin Instituto Leopoldo Luquiete Pérez. Ya no se hace la oncovacuna. ¿Sabían ustedes que ahí se hacía el control de calidad de los alimentos? Ahí se hacía la prueba de calidad de lo que a veces usted ponía tenía una fábrica de conservas, que duraznos, qué sé yo, qué pera. Ellos tenían que calificar porque hacían pruebas para ver el control de calidad de los alimentos. Ahí se hacía. Y cobraban todo era más ciencia que ganancia, porque era un centro de investigación, pero fue abolida con el que sabemos, usted ya sabe quién es, abolió eso. ¿Y sabe por qué abolió? Porque pensaba, quería el dinero de la Fundación Hideo Noguchi. Lo que pasa es que fue una gran sorpresa para estos majaderos, de que cuando ya se acabó, comunicaron a la fundación, bueno, ¿cuándo vamos a mandar los 25, 30 mil dólares? Los japoneses hicieron una mala seña que no la voy a hacer yo. Dijeron, no señor, el convenio era con el Instituto Leopoldo Luquiete Pérez, no con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Y se quedaron sin la plata, qué pena. Necesitaban ese dinerito. ¿Pueden ustedes imaginarse, doctores? Ya. Tienen que escucharme, los pocos que me pueden escuchar, tienen que saber que así fueron las cosas, doctores. Y sabe que también, ustedes ya saben que hace unos 2 años o 3 años se cerró el sitio neumológico. Quizás alguno recibió clase de algo ahí, que se llamó Liga Ecuatoriana Antituberculosa. ¿Sabían ustedes que una fundación canadiense entregaba todos los fármacos para la tuberculosis? No podemos decir todo, pero era una gran cantidad de donación que llegaba a LEA, y por eso siempre se distribuyeron en forma gratuita. Cerró LEA, y el LEA entonces el ministerio le mandó una cartita a la fundación canadiense: ¿cuándo nos van a mandar los fármacos? La fundación canadiense le dijo: no señor, ya no le vamos a dar los fármacos gratis, porque ya no existe la institución con la que se hizo el convenio. Ahora el ministerio seguramente tiene que comprar, no sé esos detalles. Esa es la mala política de la salud en nuestro país. Bueno, ya no les quito tiempo sobre esos chismes que no les interesan, pero sí me duele como ciudadano, como médico de esta ciudad, que hayan realizado estas acciones en perjuicio. ¿Por qué, doctores? Porque nosotros, espérense un ratito, no tengo aquí, porque nosotros curamos a muchos pacientes con la oncovacuna. Pero qué coincidencia, cuando se desapareció la oncovacuna, vino una multinacional grandota de mucho dinero y nos metió la mitomicina. Pero esta oncovacuna, al principio, durante años, fue gratis, doctor. Después llegó a costar, hasta que fue eliminada, $3.25. ¿Saben usted cuánto vale una vacuna en Alemania? Una ampolla, hasta el año 2010, que fui la última vez que fui a ese país, costaba 104 euros, y no la
cubre ningún seguro. Tiene que el alemán, si quiere ponerse, tiene que gastar 104 por 6 semanas y $104 por cada mes para el tratamiento de cáncer superficial de vejiga después de una resección de tumor vesical. Aquí nos llegó a costar $350. Se desapareció del mercado y de la salud aquí la oncovacuna y vino mitomicina. ¿Saben cuánto vale cada ampolla? $140, doctor. Y es 40 miligramos. Entonces tiene que gastar por la apuesta $280 cada inoculación. ¿Quién tiene esa cantidad? Casi como 1.700 para las 6 puestas, doctores. Eso es un crimen de lesa humanidad que hizo ese señor y su gallada de ladrones. Discúlpenlo. Entonces ya no hay vacuna. Entonces ahora tenemos que nosotros, pero también la comunidad ha sabido buscar alternativas. Entonces, nosotros a los pacientes que tenemos que aplicarle eso, ya hemos hecho la averiguación. Entonces, los pacientes que tienen que aplicarse la mitomicina, es decir, la opción de la acción que cumple la inmunoterapia con la oncovacuna, la hemos tenido que trasladar a la quimioterapia con la mitomicina. El que tiene cómo comprar las ampollas aquí en Ecuador, pues entonces compra la de 140 cada ampolla. Los que no tienen, como nuestros pacientes de hospital, nosotros hablamos con el familiar y le decimos, tienes que conseguirlo. Y ahora tenemos una cadena de información entre los pacientes. Le decimos, vea, tiene que usted conseguir en el Perú. Entonces la comunidad, cuando hay un paciente, siempre guardamos los nombres y apellidos y le decimos, mire, entonces la comunidad es solidaria. Entonces viene un paciente nuevo y decimos, mira, a esta persona de aquí, ubícala. Ellos te van a decir cómo han obtenido, cuál es el mecanismo para obtener la vacuna desde el Perú. Eso es una quimioterapia. No se rompe ninguna cadena de frío, no necesita, eso es quimioterapia. Pero el precio allá de la terapia, de la quimioterapia en Perú, sale a $42. $42, a diferencia de aquí que la venden en $140. Y nuestros pacientes, un buen grupo hemos conseguido, otros se han perdido y desconocemos la evolución, desconocemos su futuro, no sabemos nada. Entonces, el tratamiento en este caso con la quimioterapia, está comprobado que va muy bien. Lógicamente que tiene que haber una inversión monetaria para poder lograr detener la enfermedad con este esquema. Ahora, si un paciente detectamos con un tumor infiltrante, si entra el detrusor, ese tumor va a invadir progresivamente y va a invadir toda la vejiga. Lógicamente que no es un proceso de la noche a la mañana, pero al cabo de 2 años ya el paciente está todo infiltrado y va a tener que realizarse, posiblemente para salvar la vida hay que sacarle la vejiga. Y ese es el problema, doctores. Nadie quiere que se les traiga la vejiga. Durante décadas se hacía cistectomía parcial, como el nombre lo dice, parcial. Se sacaba un pedazo, toda la vejiga enferma. Se hacía una reconstrucción. Pero ya en ese caso, cuando el paciente ya tiene una infiltración muscular, ya están los ganglios también infiltrados. Y si ya están infiltrados, está ya en la sangre. Entonces, vivían por un tiempo y otra vez aparecía en el resto de la vejiga, aparecía otro tumor. Entonces, se dejó ya de preconizar porque, ¿saben de qué fallecen, doctor? A veces no fallecen por una infiltración pulmonar, hepática, no llegan a vivir eso. El paciente le sabe dar una hematuria
cataclísmica. Sangran, doctores, sangran, usted no tiene idea que el paciente a veces se choca y algunos han muerto, porque es una llave, la sangre sale, doctores, y tenemos que ser cauteriza. Ahora se está logrando hacer una embolización. Escuchen, porque estoy diciendo esto como cultura médica, ya sé que ustedes no van a ser urólogos, no les interesa, pero usted va a escuchar. Se emboliza, se hace una embolización selectiva de las arterias vesicales internas. Las arterias vesicales van en la pared así como está mi mano. Entonces, unas van hacia la mucosa y otras van en el músculo. Entonces, se hace una arteriografía en hemodinamia y se localiza la vesical interna y se las bloquea. Y eso ha logrado que se pare la hematuria que puede causar por hipovolemia la muerte de un paciente. Y no estamos hablando de un paciente de 40 años, 50 años, no, muchas veces son adultos mayores, 80, 85 años, y se logra prolongar y mejorar la calidad de vida, aunque ya está, la carta ya está echada, va a partir en algún momento. Entonces, lo ideal sería que nunca llegue un paciente con un tumor infiltrante metastásico a la vejiga, porque lo ideal es sacar la vejiga. Y conforme se le da, lo que más nosotros hacemos es esto. Este que está aquí, este que está a la izquierda, ese es un Bricker. Nosotros vamos a anastomosar, esa es la ureterostomía. Ponemos los dos ureteres a un segmento de ilio y hacemos un estoma. Pero honestamente, nuestra comunidad, el ser humano no quiere estoma, no quiere colostomía, no quiere nefrostomía, no quiere nada de eso, porque esto es, el paciente pasa a vivir con una ostomía donde va a salir la orina todo el rato. Tiene que conseguir unas fundas recolectoras especiales porque no son cualquiera. Aquí nosotros, por nuestros recursos, a veces les hemos dicho, tiene que ponerse una fundita de colostomía, pero la humedad hace que se despegue y se moja. Es una mala calidad de vida de los pacientes que por circunstancias de su salud tienen un tumor de vejiga y se les hace una cirugía radical. Es un problema personal, familiar, social, cuando aparecen estos pacientes que tenemos que hacerle este tipo de derivaciones. Las derivaciones necesitan mucho apoyo al paciente porque su calidad de vida es mala, porque va a tener ostomías, derivaciones. Pero deben saber que a veces hay que hacerlas para salvar la vida del paciente, ¿no? Entonces, hay una serie de técnicas, pero es para que tengan una idea, pero parece bonito, parece muy práctico, pero también todo esto depende de la edad del paciente afectado. Cuando son demasiado dañosos, muchas veces le hacemos una nefrostomía. Le ponemos un catéter en el riñón directo para que por ahí orine y ya no llegue a esa vejiga y se seque esa vejiga, que ya no trabaja, ya no cause problemas. Esto es lo que puedo hablar de cáncer de vejiga. Una síntesis para que tengan una idea de que esta patología existe, cómo ha evolucionado el tratamiento en nuestro país y que todavía se va a presentar. Lógicamente que no tenemos en fila muchos pacientes, pero se ha ido incrementando cada vez más. Cada vez más. ¿Alguna pregunta, doctores? Por favor, levantar la mano en la plataforma. Por favor, Santiago Álava. Buenas noches, doctor. Una consulta, bueno, dos consultas con respecto al cáncer. Usted dijo que se lo diagnostica de manera tardía. Entonces, ¿el cáncer se desarrolla muy lentamente o es de rápido desarrollo? Y otra pregunta,
¿Hay pérdida de peso al principio o eso es cuando ya está muy avanzado este cáncer? No, pérdida de peso cuando está ya está bien invasivo. Le digo porque como es asintomático, es porque nosotros, el paciente deja pasar. A veces han tenido una sola hematuria, doctor. Y va, dice, ¿usted ha orinado sangre? No. Y después dice, no, sí, pero el año pasado oriné sangre, pero no me dolió nada. Yo no siento nada. Ahora me fastidia para orinar y tengo que ir al baño a cada momento y siento un peso, que no sé qué. Ahí, pero ya han pasado 7 meses, 8 meses. Y en 7, 8 meses, si ya está infiltrándose, le hacemos la operación y nos sale infiltrante, le decimos también tienes que, de todas maneras, le intentamos a veces darle la quimioterapia o la inmunoterapia, depende de lo que pueda conseguir. Ahora ya no se puede, como hemos dicho la BCE, le damos y lo observamos. Y le hacemos tomografía y le volvemos a hacer citoscopía. Y si aparece algo, le volvemos a hacer la resección y infiltrante. Le decimos, tiene que sacarse la vejiga. Y ahí viene el problema, doctor, no quieren sacarse la vejiga. Es que es natural que no quieran quedarse sin vejiga. Entonces vamos a darle quimioterapia, radioterapia, porque eso se da. Es porque, imagínense si usted, ¿por dónde va a orinar? ¿Dónde van a ir los ureteres si sacamos la vejiga? Aquí en nuestras escuelas, yo logré trabajar con los profesores míos, se hizo en una época uretero-sigmoidostomía, porque se hacía en Europa. Se cogían los 2 ureteres y se los ponían en el sigmoide. Entonces el paciente tenía que orinar sentado, porque salía por la orina salía por el recto. Pero ¿qué pasaba? Los pacientes no querían eso. Especialmente los varones, yo no me voy a sentar jamás a hacer pipí. A mí no me hagan eso. No me saca la vejiga, sino hágame otra cosa. Y entonces alguna vez tuvimos que hacer nefrostomía, así que lo colocábamos una sonda directo al riñón y ahí orinaban. O le hacíamos ureterostomía. Así que ahí, por ejemplo, aquí está un dibujito de ureter. A ese nivel le hacíamos una ostomía en cada lado y poníamos una sondita. Pero ahí eso estaba oculto, podía andar en la calle. Sí, se sentía un poquito más tranquilo, pero ahí viene el riesgo de las infecciones. Y si ya hemos tenido que sacar vejiga es porque ya las células tumorales ya están sembradas, ya están en otro sitio. Es cuestión de tiempo para que aparezca algo en el pulmón o en el hígado y el paciente se va a morir con esas complicaciones colaterales que tiene un tumor infiltrante de vejiga avanzado. Ese es el detalle. A veces es que, como les he dicho, el paciente al principio no siente nada, solo urinó sangre una vez, 2 veces y no va al médico. Más aún, si el paciente es fumador y va donde usted no, y dependiendo de la edad, usted dice, ecografía, hágase la ecografía. Y la ecografía no duele, la ecografía es sencilla, y le va a salir que hay algo en la vejiga, hágale hacer una citoscopía, le puede hacer una biopsia, ahí está el diagnóstico ya, y usted empieza el tratamiento. Cuando recién apareció el tumor, el paciente podemos hablar de curación bajo control y buena calidad de vida, pero cuando el paciente presenta un tumor infiltrante o el paciente, el año pasado murió el esposo de una médica. Se le hizo el diagnóstico de cáncer de vejiga hace 5 años. No quiso ponerse la quimioterapia. A los 2 años vino con otro tumor ya más grande. Y nosotros le resecamos y ahí aceptó a medias ponerse la quimioterapia. No, hizo la oncovacuna. 2 sesiones y se perdió, nunca más volvió. Pasó el tiempo, nos encontramos con la señora que es médica, me dice, fulanito está. Vamos a háganle una ecografía, ahí está un tumor grande otra vez. Hicimos la biopsia, ya sabíamos, hágale una tomografía. Y estaba infiltrado el músculo en la pared lateral del lado derecho. Entonces tuvimos que hacer, y se infiltró el ureter derecho. Entonces tuvimos
No quería que le sacan la vejiga. Entonces tuvimos que hacer una nefrostomía, porque el riñón estaba bueno, pero obstruido. Le pusimos una sonda. Era un lío, no quería andar con la sonda. Bueno, pasó, como un año duró así. Lo volvimos a hacer una tomografía, hizo una hematología terrible y ya bajó de peso y todo. Y le dijimos, saquémosle la vejiga. Es posible que al sacarle la vejiga tengamos la enfermedad y viva 1 año, 2 años, 3 años, pero no tenga hematuria ni nada. No, no, no. Entonces se fue a otra institución y dijeron que le iban a dar quimioterapia. Le dieron quimioterapia, no, miento, quimioterapia y radioterapia, pero la quimioterapia es intravenosa y radioterapia. Ese señor tenía dolores, efectos colaterales, todo. Ya concluyeron y dijeron, ya se redujo un poco el tumor. Muy bien, se redujo el tumor, pasó. Después de 3 meses ingresó mal el señor. Digo, hágale toda la tomografía de todo. Infiltraba el hígado. Después ya se murió. Ahí está. Si él hubiera aceptado 4 años atrás sacarse la vejiga, todavía estaría vivo, con derivación, pero viviría. Pero el ser humano decide. Entonces, lo ideal sería que, estoy hablando de ideal, lo ideal sería que detectemos a tiempo un tumor de vejiga. Pero nadie piensa en el tumor de vejiga. Y ustedes capaz ni sabían que había tumor de vejiga. Y ahora ya tienen una idea de que existe un tumor de vejiga. Y digo, lo correcto sería que se establezca esto. Por ejemplo, mire, en el hospital de Bernaza, cuando se hace la ficha médica, hasta hace 3 años, era a partir de los 40 años, se hacía una mamografía como parte de la evaluación. ¿Y qué pasaba? Las damas allí, personal, ay no, que me aplasta, que me la aplasta, que me duele, que no sé qué, porque para hacer la mamografía se hace un aparato para hacer presión a la mama y ver pues la constitución anatómica de la mamografía, de la mama. Pero hace 2 años o 3 años, pues 2 años, ¿qué pasó? En la mamografía, no. Por otra razón, unas empleadas se hacían ver de ginecología y que tenían un nodo, y ellas tenían 33 años, 36 años, y tenían cáncer de mama. Fueron como 5 empleadas en ese año. Entonces, se decidió y se sugirió a la institución que la mamografía se la pida a todas las damas a partir de las que tienen 35 años. ¿Por qué? Porque en un año aparecieron 5 empleadas con cáncer de mama y tenían menos de 35 años de edad, 33, 35, 38 años. Las pacientes están vivas, siguen trabajando. Y si entonces ahora se redujo para detectar a tiempo el cáncer de mama, ya se estableció, estamos hablando de la ficha médica a partir de los 35 años, y nosotros le hemos dicho a las damas, déjense de majadería que le duele, no, ahora el mamógrafo que tenemos en el hospital es excelente, y no le aplasta, no le duele nada, que para detectar a tiempo. Entonces ahora es requisito hacerse la mamografía a tiempo. Estamos hablando de buena calidad de vida y control, pero es como también el cáncer de cervicuterino, doctores. Ya falleció una paciente en esta pandemia. Es una paciente que llegó con una hidronefrosis derecha. No, miento. Insuficiencia renal aguda. Le hacen una ecografía de riñones dilatados. Tiene 27 años de edad. Y entonces le hacen interconsulta urología. El residente me comunicó a mí por teléfono. Yo le digo que ya la fueron a ver. No, dice, pero es que estaba en emergencia y estaba en la época de todo el mundo, nadie quería ir a emergencia. Los residentes nuestros estaban en hospitalización, no iban a emergencia. Entonces digo, tienen que ir a emergencia y bueno, fueron a emergencia. Y ellos ya saben que hidronefrosis, tomografía, simple, porque estaba en insuficiencia renal aguda. Usted no le puede meter contraste a un paciente que tiene más de 2,50 o 3 de creatinina. Entonces le hicieron una alteración a nivel de pelvis. Y yo le digo, ¿le hicieron yo el tacto? Ah, no, ya le hicieron el tacto vaginal, no. ¿Y por qué no lo han hecho? Entonces fuimos a hacer el tacto vaginal, cuello uterino
rígido, sangrante. La historia. Ella desde hace 6 meses había empezado a presentar sangrado fuera de su ciclo menstrual. Había ido donde médico y le habían dado hormonas para que regulara el ciclo, pero no le hicieron el tacto vaginal y ni siquiera le hicieron el Papa Nicolau. Fue el médico, siguió otra vez fue donde otro, nada, como a 3 médicos, doctor. Y de institución, entonces en la institución tiene un carnecito donde está escrito la cita y todo, así que la señora paciente no estaba mintiendo. Nadie le hizo el Papa Nicolau, nadie le hizo el tacto. Entonces nosotros con el tacto que le hicimos le dijimos al paciente, a las médicos, llamamos a interconsulta, vaya a ginecología no reporta. Ese es un cáncer uterínico infiltrante, que infiltra los parametrios, porque le hacen tacto rectal, tacto vaginal, le volvieron a hacer un eco, dice, es un tumor infiltrante inoperable de cuello uterino. Entonces nosotros lo que le hemos hecho es una nefrostomía, 27 años, nefrostomía, para que salga la insuficiencia renal, y le hemos pedido a la institución que haga las conexiones para que vaya a oncología en Solca, y esos pacientes hay que tratar de darle quimioterapia de rescate o radioterapia para que se detenga la enfermedad. Y estamos hablando de doctores de 27 años de edad y que no le hicieron ni el tacto ni un Papa Nicolau. Así que se les pasó. No, doctor. Es necesario que pensemos a veces por la clínica y apoyándonos con la tecnología que ustedes saben, que la tienen fresquita, pues son médicos jóvenes, ¿no? Pasaron 11 sobre 10 en semiología, entonces son expertos, examinan, tocan, y ya ustedes pueden hacer un diagnóstico. Hay que pensar a veces mal, es posible, para que no se nos vaya de las manos un diagnóstico, ¿no? Entonces en el tumor de vejiga lo mismo, el tumor de vejiga, si el paciente dice, usted es fumador crónico, ha trabajado en la fábrica de pintura, y dice, de la noche a la mañana orina sangre, tiene que investigar el doctor. Tiene que investigar. Ahora, usted dirá que el paciente, usted lo que hace, si usted tiene una consulta en una institución, usted lo que tiene que hacer es, si ya trabaja con sistemas, apuntar allá en la evolución, paciente, diagnóstico, sospecho, o si por ejemplo en urología a veces cuando el paciente le digo, ya está todo evaluado, yo le quiero hacer un tacto rectal, a mí no me hace eso, muy bien, yo dejo reportado, paciente no colabora con el examen de tacto rectal. Y ahí pongo lo que puede estar sospechando. Yo estoy viendo que los marcadores están altos, sospecho de un cáncer, yo quiero corroborar con el tacto y dice que no, yo ya dejo ahí. Mándeme a hacer otra cosa, hágase, pero yo ya dejo reportado. Puede que no vuelva nunca o vuelva a los 2 años y así ya no estoy o le toco a otro médico. ¿Y por qué no se dejó de hacer tacto? Le vuelve a hacer el marcador, pues ya está todo infiltrado. No, pues si dejó pasar 2 años y si uno lo detectaba ya y correlaciona con los otros datos, tiene que haberse operado y el paciente era diferente su evolución y su futuro, pero el paciente, usted lo que tiene que hacer es escribir todo, deja reportado todo en la ficha médica, ahí en un expediente, no colabora, y todo lo que usted encuentra debe apuntar, y esto llega lógicamente, pues si que usted ha tenido tiempo para examinarlo, ¿no? Porque a veces la atención es de escritorio y receta y hagas esto y no lo has tocado. Y tienes que tocar, examinar los genitales, si es un problema de abajo. Es importante recordar todo lo que se hace cuando llega un paciente, ¿no? Y yo que le repito cada rato, tiene que hacerse la historia clínica, los antecedentes, el examen físico, y ahí usted ya en causa orienta qué es lo que puede ser, solicita lo que cree que va a aclarar el diagnóstico y prescribe algo si hay dolor o una cosa, o si el paciente ya lleva algo, le solicita lo que hace falta, o si llega algo que no está claro. En nuestro medio lo que más nos llega como exámenes son las ecografías, doctores, pero nos llega una ecografía que es una mancha negra,
y dice hasta el diagnóstico, y yo a veces le digo, bueno, esto es de enero, yo necesito una más actual. Nunca digo que está mal hecho ni nada, yo eso no tengo por qué dudar, pero yo necesito algo nuevo, algo fresco. Hágase otra, invierta, hágase aquí en este sitio. Yo no recibo comisión de nadie, hagan lo que quiera, pero que me hagan y me muestren lo que está allí, que se pueda observar y certificar qué es lo que está viéndose. Porque debemos recordar porque la maquinaria, los ecos y todo esto, hay fase de evolución, de mejora, ¿no? Entonces a veces vienen unos ecos que le ponen de todo ahí y no tienen nada, y otros no le ponen lo que está allí. Entonces es importantísimo orientar la medicina nuestra a una prevención, a una pesquisa temprana de diferentes patologías que felizmente no son de alta incidencia, pero que van a brindar al paciente, cuando se lo detecta en estadio tardío, una mala calidad de vida. ¿Hay alguna pregunta? Ya tienen sueño los doctores. Bueno, si no hay preguntas, damos por terminada la sesión. Descansen. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas Pasen bien. gracias, Gracias, doctor, igualmente. Buenas noches. Doctor, hasta Buenas noches. mañana. Pase bien. Buenas noches, hasta Buenas mañana. noches.